Pues Alejandro, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cinti? Bien, muy emocionada de estar aquí. Para mí también. Y bueno, pues un placer estar aquí en tu casa. En Almagro, en el barrio de En Almagro. el barrio de Almagro. Sí, ciudad de Buenos Aires. Me estoy reencontrando con el barrio. No, yo pertenezco más al conurbano Munro, que es en la periferia de la ciudad de Buenos Aires. Y el barrio de Almagro es un barrio, una movida muy cultural también, con teatros, con actividad también de galerías. Es un barrio que intenta ser progre, aunque es difícil en este momento esa palabra, pero bueno, está como interesante culturalmente vivir acá, así que estamos felices. Ay, qué bueno. Bueno, bienvenida a Argentina. Bueno, ya llevo un ratito. Por tercera vez. Ya, por tercera vez, pero esta es la vez que más me he podido quedar y estoy muy contenta, la verdad. Y te vamos a tener mucho. que dar la nacionalidad. Sí, por favor. Quiero comer muchos asados. Mucho asado, choripán. Choripanes. No, me he enamorado. Aparte conocí a Benito Quinquela. Claro, sí. Y me enamoré más, entonces. Fuiste y recorriste sí, la Boca. Fuiste al Teatro de la Ribera. Al que está ahí. El que está en la Boca, sí. Sí, voy a ir a ver una obra. Es un teatro antiguo, pero muy bonito. Muy bonito, entré solo a verlo, pero bueno, ese me parece súper linda la labor del señor. Sí. Entonces bueno, ando ahí metiendo y voy a ir a la Eterna Cadencia a ver qué me encuentro. Bueno, eso sí, ya está en la librería. Y no es del estilo comercial, pero tiene mucho recurso de gente con plata que tiene esos fines así de más bien artísticos, vinculantes, pero gente con muy buen pasar económico. Muy buen pasar económico. Bueno, pues a ver qué, pero bueno, me encuentro por ahí. Pues bueno, aquí en este mundo del teatro, de la dramaturgia, componiendo las dramaturgias del sur, de la dirección, chusmeando, como dicen acá, que es Dramaturgias del Sur, pues establecer ese diálogo, si para ti resuena la idea de Dramaturgias del Sur, en el caso que me digas que sí, esto puede ser geográfica, poética, claro, como lo que a ti te suene, en el caso eso que nos puedas contar un poco con qué te resuena, si le ves sentido, crees que exista una dramaturgia como tal del sur, y que nos cuentes un poco de eso, ¿no? Para ti, desde tu trabajo como dramaturgo y bueno, director y creador escénico. Sí, yo pienso que podemos llegar a entender una dramaturgia del sur pensándola desde los modos de producción, desde el lugar donde se produce ese hecho dramatúrgico o hecho escénico colectivo. Creo que esos elementos de producción son los que más o menos nos hacen dialogar a la par desde México hacia abajo, donde hay un encuentro desde lo que nosotros llamamos el teatro independiente, que se hace con carne y con huesos, y en esa identidad que es autóctona, que va a hablar de su propio territorio, desde el lugar donde emerge la obra, porque las obras de alguna manera siempre van a estar yendo y viniendo desde el lugar donde son generadas, donde son creadas. Me parece que ahí sí podemos empezar a pensar una dramaturgia del sur con sus características particulares. No es lo mismo una dramaturgia que se va a componer en la ciudad de Buenos Aires que en la región metropolitana de Buenos Aires, o si nos desplazamos a otros territorios de la provincia. Pero de alguna manera esas cartografías que se van montando, pienso que sí hay una identidad común que podemos encontrar, distinta a otros lugares. Si nos vamos hacemos un recorrido, no sé, sobre la literatura para teatro en Europa, tiene una característica reconocible que es diferente a la que encontrás en Latinoamérica.
y si vas a ver los espectáculos que se montan, que son muy valiosos por supuesto, también encontrás una característica diferente. Ves otra forma de producción, ves otro diálogo también con el público. Aquí hay un acercamiento a las problemáticas sociales, hay un acercamiento al espectador, a pensar un espectador también emancipado, que es ranciano, un espectador que se va a aproximar a la pieza y a generar un conflicto ahí, ¿no? Un conflicto, un corrimiento del lugar, de zonas de confort y plantear ciertas problemáticas. Me parece que ese también es un poco la tarea que debe asumir el teatro independiente, problematizar sobre los conflictos sociales, sobre el aquí y ahora, el acontecer, y gran parte de los dramaturgos y dramaturgas en Latinoamérica se ocupan de eso, pero por supuesto, ¿no? Estamos inmersos en un sistema capitalista, en un universo globalizado, donde esas fronteras ya empiezan cada vez a perderse y el tecnocapitalismo nos invade por todos lados y es un poco inevitable que eso penetre, pero hay un campo que yo creo que pensar una dramaturgia del sur también es pensar, o por lo menos me gustaría pensar en un campo de resistencia de la literatura para teatro, ¿no? Creo que va por ahí. O sea, esa carne y ese hueso son las condiciones propias de los lugares. Por ejemplo, la América del Norte se parece más la producción a lo que podría ser Europa, ¿no? Por esta cuestión capitalista. Claro. Pero hablo de la América del Norte, de Canadá, ¿no? Claro. De Estados Unidos, y aún así están los migrantes. Sí. Entonces hay muchos sures. Hay una multiplicidad de sures, tal cual, hay una hibridación ahí. Bueno, y también el mestizaje que se produce, esa mixtura como vos decís, con las poblaciones migrantes que traen su territorio al territorio. Hay un proceso de desterritorialización y reterritorialización en esos casos, y que está todo el tiempo dándose esa dinámica, que es válida, que está buenísima y creo que nos retroalimenta. Y hace salir un poco también de ciertas zonas comunes de producción, digo, esos procesos tienden a enriquecer ese enraizado, pero bueno, estamos yendo hacia la inmigración es una cuestión que a los estados poderosos les molesta, y que pareciera que todo el tiempo quieren como dejar ahí marginados y no dejar una comunión en conjunto entre las naciones. Y bueno, nada, sí, creo que hay una característica, lamentablemente en este momento de contexto que nos toca, la opresión o el desprecio hacia la cultura, por lo menos en Argentina, está muy latente, parece que es algo que incomoda. Producir actualmente en nuestro país es muy difícil, es complejo, estamos sobre precarizados, la actividad cultural está sobre precarizada, siempre tuvo esa condición, no es algo novedoso, de hecho en la pandemia nuestro sector fue uno de los últimos sectores en reincorporarse, en abrir, en poder volver a trabajar, y eso demuestra un poco lamentablemente el lugar que ocupa, más allá de que nosotros tenemos gran producción teatral y tenemos muchísimas salas independientes, pero básicamente están porque se gestan a pulmón. No hay una verdadera inserción en el campo laboral de los trabajadores y trabajadoras. Están, pero en modo precarizado. Y ahora actualmente, con este gobierno de ultraderecha, están sobre precarizados. Es como un estado permanente de la precarización, que obviamente yo ahora hablo de nuestro sector de actividad cultural, pero que no es ajeno a la salud pública, que no es ajeno a los sectores de la ciencia. Hablo ahora de mi sector, pero que hay un problema que nos atraviesa a todos por igual. Así que sí, estamos en una situación complicada.
Sí, para nosotros, bueno, desde México es muy duro ver lo que pasa con la realidad de los trabajadores de la cultura, bueno, de todos, pero como trabajadora de la cultura, porque nuestro faro ha sido Argentina, ¿no? Es como decir, queremos tener un instituto de teatro, leyes que protejan a los trabajadores de la cultura, y ver que todo eso está como desmoronándose es muy fuerte. Es tremendo. Bueno, el Instituto Nacional del Teatro está pasando un momento crítico en el cual va a perder su autarquía y por lo tanto toda su fuerza de llegada territorial se va a desmembrar. Una ley nacional del teatro que ya tiene 30 años y que desaparece de la noche hacia la mañana. Por eso también es importante, y algo que nosotros hemos discutido mucho, es que hay que conquistar derechos, pero sobre todo hay que defender los derechos una vez conquistados. Porque a veces pasa, y uno ha notado, que pareciera como cierta naturalización de que, bueno, ya está, existe y ya está, y no es así, lamentablemente, porque no hay que ser ingenuos que molesta y lo primero que van a hacer es borrarlo, quitarlo, y nosotros tenemos cada día que defender ese derecho conquistado. Y bueno, lamentablemente ahora todas esas fuentes de trabajo, todos esos recursos que venían a través del Instituto Nacional de Teatro están puestos en crisis y seguramente, por lo menos mientras esté este gobierno, no tenga un buen futuro. Pues... ¡Qué depresión! Es un panorama bastante... Y aún así es fuerte porque vas y caminas por las calles. Ayer estuve en un barrio y vi que el barrio, cada barrio casi siempre hay teatros, uno o dos, la producción es fuerte, pero pues como dices, está sostenida a pulmón, ¿no? Por la gente. Está sostenida a pulmón, mantener un espectáculo en cartel es muy difícil, muy difícil. Más allá de que ahora encima estamos con una caída de consumo, lo hablamos recién en el café, digo, una caída en el consumo general de la población importante, entonces obviamente si no tienen ni para llenar el changuito del supermercado, menos va a ir al teatro. En un país, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, con grandes salas independientes, con mucha producción, y que, bueno, no se está sosteniendo. Y lo mismo vas viendo, sobre todo en lo que es el AMBA, en el conurbano, donde se suele hacer más teatro de grupo, vinculado al barrio, donde pertenece, no tanto elenco concertado para una obra, donde también esos grupos se empiezan a desmembrar porque no logran sostener la actividad. Es complejo sostener la actividad. Es triste, sí, es un panorama que está complicado. Y bueno, es la realidad que nos golpea aquí, bueno, y en otros territorios de Latinoamérica. Tengo gente que me hablaba de El Salvador, por ejemplo, donde Bukele ha arrestado un montón de dirigentes de ONG, abogados, abogadas, defensores de derechos humanos, perseguido a la cultura o periodistas, y de pronto me contaba una amiga, dice, que le decía a un colega, dice, me estoy yendo del país, espero no ser muy viejo cuando vuelva. Es fuertísimo, y gente que de pronto la mete en presa y no sabes qué va a pasar con esa persona. O sea, es tremendo, los últimos sucesos de violencia en Colombia, todo que te deja en un estado de shock y que no sabes hacia cómo avanzar. Es muy difícil producir así. Ellos han tenido que parar en El Salvador han tenido que parar toda su producción por este tema y readaptarla, porque en este caso Eli, una chica de El Salvador, trabaja en un teatro comunitario pensado para la comunidad, integradora de
de mujeres que han atravesado situaciones de violencia y bueno, si no ajustaban su proyecto a las nuevas normativas, le cortaban todo el subsidio, entonces repensando, diciendo, bueno, yo necesito este recurso para sostener esto, para darle cobijo a estas mujeres, y repensando, reformulando su hacer para poder sostenerlo y bancarlo, ¿viste? Porque nada, es bajar y dar de nuevo todo el tiempo, entonces es muy difícil pensar a futuro así una actividad. Estamos en el día a día, ¿no? Estamos en el día a día y es un shock constante donde la piña que te comes es muy fuerte, cuando más o menos te recuperás, pero 10 pasos hacia atrás de donde vos estabas. Entonces de vuelta, volver a cosechar, cansa. Es construir. Aquí estoy viendo tu stand y están un montón de obras de teatro. Este es el sector de teatro, ahora me acabo de mudar, acá está el sector de teatro y tenemos acá otros sectores y en la otra habitación que no te invité a pasar todavía porque está en construcción, está otro pedazo más de la biblioteca, así que hay teatro acá, teatro en la otra habitación y después, bueno, ensayo, literatura, poesía. Mucho teatro por acá. Acá mucho teatro y también tenemos cosas de Latinoamérica, por suerte. Y no sabiendo tu estante, pues, se me ocurre preguntar qué obras tú encuentras que, bueno, serían muchas viendo lo que me has respondido, esas obras que se hacen de carne y hueso, que me gusta esa definición, ¿no? La carne y el hueso como lo más profundo. ¿Qué obras con carne, con huesos encuentras que puedan estar en esas dramaturgias del sur que nos quieras compartir, recomendar, para leer, para conocer, para indagar? Creo que depende un poco la época. Me parece que podríamos hablar si nos vamos de tiempo atrás, creo que es representativo también de un sur o unos sures, que es lindo también unos sures en plural. Sí, No sé, desde Armando Discépolo, creo que como pieza fundante de la dramaturgia argentina, rioplatense, pero que también tomaba mucho del movimiento migrante. Entonces, digo, creo que ahí, como pieza fundacional del Teatro Nacional Argentino, debería estar en ese collage de dramaturgias del sur, porque es parte constitutiva de un periodo que después se enriquece y es más amplio. Después, por ahí, yendo más al aquí y ahora, inevitable nombrar a Mauricio Cartún como eje. No sé cuál sería la obra, pero me parece que su obra como artista, hacedor de literatura para teatro, es fundamental. Y después alguno que pueda atravesar más, no sé quién podría ser. Yo me elijo quedarme con estos dos pilares. Me quedaría con estos dos pilares. O Ricardo Monti, otro gran dramaturgo, o Griselda Gambaro. Yo elegiría quedarme con los íconos, que fueron como fundantes y de mucho espejo de lo que es una posible dramaturgia del sur. Después van a tener fenómenos que empezaron a ser más disruptivos, como Pompeyo Vivert, que si bien es un director y actor, también ha pensado mucho en teatro, y es parte de eso. Pensaría más bien en hacedores y hacedoras que en otra cosa. Esos son los que se me vienen a mí a la cabeza en ese sentido. Gracias. Por ahí, sí. Y bueno, bueno, tengo que, ya llevo mi lista de cosas que tengo que
que ver. Fui a ver Máquina Hamlet de Pompeyo y fue así de muy impresionante. Bueno, sí, bueno. No, Habitación Macbeth, claro. Perdón, ya estoy cambiando. Habitación Macbeth. No, esa es bien. No, Habitación Macbeth, claro. Habitación Macbeth, y me quedó así como... Bueno, yo tuve la suerte de trabajar con él en ese momento como actor. Yo ya me retiré como actor, digo. No trabajo más como actor. Pero sí, en un momento cuando era más chico trabajamos juntos. Yo trabajé con él. Armando un proyecto que se llamó justamente Armando lo Discepolo. Tomamos muchas obras de él y compusimos una única obra en donde sus personajes dialogaban y jugaban todo a pensar en esa Argentina medio que ya que cuestionaba desde esa época a esta otra Argentina. Estuvo bueno. Sí, no, Pompeyo es un pedazo de bestia en el escenario. Sí. Un monstruo. Como pone maravilloso. Sí, no, un capo. Así que bueno, y acá tenés Teatro por la Identidad también, ¿no? O sea, la movida del teatro abierto. El teatro abierto de los 80 fue re importante. ¿Por qué? Porque estábamos en los finales de la dictadura, todavía estaba la dictadura, y fue la respuesta que encontró el teatro en reunirse. Ahora necesitaríamos de vuelta construir un teatro abierto, nuevamente. Tristemente, nuevamente, construir un teatro abierto, donde en algunos espacios, bueno, también nos han puesto bombas, o sea, no es que fue gratuito la situación, mucha persecución, artistas que se tuvieron que ir al extranjero, exiliados, pero la movida del teatro abierto fue una carta de denuncia desde los escenarios a todo lo que venía pasando, con obras breves, cortas, pero contundentes, que ponían voz a tanto silencio, a tanta opresión, a tanta omisión, a tanto olvido que nos estábamos atravesando en esa época. Así que, nada, bueno, todo el teatro abierto lo pondría ahí también como en las dramaturgias del sur, teatro abierto de una, ya, sí, urgente. Sí, México recurrimos mucho a leer estas cuestiones del teatro de la dictadura y después de la dictadura, y el movimiento de teatro abierto, porque es donde hay como, por ejemplo, concretamente la cuestión de hablar de espectros sobre los desaparecidos, y las teorías que yo encontré eran de Argentina, por toda la cuestión de la dictadura, ¿no? Sí. Cómo empiezan a hablar de los desaparecidos, los vuelven fantasmas, Claro. para atraerlos, ¿no?, al presente. O sea, siempre hay como una realidad tan fuerte que ha obligado a denunciar, escribir, salir. Bueno, es importante el ejercicio de documentar para testimoniar, para poner en manifiesto a aquello que está siendo invisibilizado. Sostengo que es nuestra tarea. Nuestra tarea para mí no es entretener. Nuestra tarea es la tarea de denunciar. De nombrar, poner ahí. Exactamente. Y en tu teatro, ¿nos puedes hablar de tu teatro? ¿Qué obras? Bueno, por lo que me cuentas, tienes esta cuestión de hacer teatro documental, sí. testimonial, no sé, que nos cuentes un poco de tu teatro y de tus obras. Bueno, acá lo mostramos ahí que no sé. Creo que hace un tiempo, ya hace unos años que empecé a explorar otro tipo de dramaturgia. Si bien siempre los hechos históricos me llamaban la atención y estaban presentes, de un tiempo a esta parte el giro se hizo bien marcado, el cual para mí el teatro documental es importante, el ejercicio de la documentación es importante. En el movimiento que se va a poner en diálogo también con lo performativo, o sea, no estamos hablando de por lo menos mi teatro, de un teatro que se acerque tanto a Brecht o a Piscator, sino que va a ser heredero
de esos fenómenos, pero también va a entrar en un ejercicio transdisciplinar en que coquetea con otras zonas. O sea, hay una latencia de la problemática en la cual se está tratando en la obra, está presente, pero al mismo tiempo esa problemática puede dialogar con otros ecos, con otras voces, con otras áreas, puede problematizar desde las artes, desde la pintura hasta el propio lenguaje. O sea, va a jugar con todo eso, con todos los campos poéticos, mientras se sostiene una línea principal, que es la línea del conflicto, la línea de la zona de opresión que está tratando en ese momento. Por ejemplo, ahora el último texto que he escrito se llama Tesis sobre cuerpos arrojados al vacío, y la línea principal que trata es sobre la problemática que sufren las personas que se ven desplazadas de su territorio. La situación. Que por múltiples factores encontraremos que fueron desplazadas de su espacio. Pero a su vez, pensar el desplazamiento también del teatro, del desplazamiento de las artes, del desplazamiento de los cuerpos, ¿dónde más se manifiestan estos desplazamientos? ¿Cómo generar un diálogo entre desplazamientos? Entonces aparecen distintas líneas poéticas, como pliegues, como capas, que van a estar trabajando, que van a estar operando en el mismo material, y hace un material enriquecido, es un material que va a jugar un poco con lo performático, van a aparecer otros dispositivos de lenguaje, no solamente la crónica fiel, claro, sino que el ejercicio documental juega y entra en contacto con otra zona. Es como un pequeño ready-made, un pequeño collage que trabaja con estos otros ámbitos. Eso es un poco lo que nos proponemos hacer desde mi escritura, como desde el taller, una escritura que es fragmentaria, que no es completa, sino que se completa en el conjunto, que es parte de algo más vasto. Va por ahí. O sea que hablar de esta dramaturgia también implica ir al lenguaje y a la deconstrucción de ciertas formas de escribir que han sido también hegemónicas desde la propia escritura, ¿no? Se escribe así, se hace así. Rompemos con todo eso, o sea, hacemos un buen trabajo de investigación, pero a su vez ese trabajo de investigación tratamos de encontrarle otras zonas de contacto, otros ecos, como ese bastín, ecos de otras voces que puedan estar dialogando con ese material. Por ejemplo, hay un caso que lo trabajamos en tesis sobre cuerpos arrojados al vacío, que también lo implemento en los ejercicios de mi taller, que es tomar la problemática es la situación migrante, los refugiados. Pero tomamos, por ejemplo, el cuadro La anatomía, de Lección de anatomía de Rembrandt, ¿sí? Donde vemos a un reo en la camilla con su cuerpo diseccionado. Un cuerpo que a su vez denota que ha sido torturado, porque la posición, según se estudia en el cuadro, no es lógica a lo que responde a una disección común, o sea, un trabajo de anatomía. Entonces vemos que un cuerpo, que ese reo, ese preso, estamos entendiendo que es una persona que no solo que era un ladrón, nada más, ni siquiera, no había cometido más allá que un hurto, que fue ejecutado y que luego su cuerpo fue diseccionado. Bueno, en ese cuadro vemos un montón de personas que están observando, de espectadores. Hay un concepto súper interesante que es el del bystander. El bystander es el espectador pasivo, el que mira pudiendo hacer algo y elige no hacerlo. Dentro del Holocausto, ese término se acuña a partir de los cómplices pasivos durante el genocidio. Entonces, ahí entendés que el bystander es ese espectador pasivo que elige no hacer y siendo cómplice, ¿no? Como que la pedagogía de la opresión, del destruir al otro, aparece. Entonces también podemos hacer esa interpretación, ese juego. Acá hay algo de eso, ¿entendés? Hay una disección. Entonces también entendemos que si hay una disección, a la disección también se le provoca a los animales, a los peces, por ejemplo. Bueno, entonces
ahí el material entra a dialogar con el mundo animal, ahí viene Manolo, con el mundo animal. Y al mismo tiempo encontramos que esa persona que fue oprimida, que fue ejecutada y fue diseccionada, hecho en el fenómeno anatómico, en un teatro que se llamaba Teatro Anatómico, curiosamente, en Ámsterdam, que sigue existiendo, el edificio sigue existiendo, vos podés ir y lo encontrás, el edificio. Bueno, ese teatro anatómico era todo el tiempo el lugar donde hacían estas cuestiones. Bueno, entonces encontramos una persona oprimida, una persona que había sido desplazada de su territorio y que le provocaron la muerte. Ahí aparece todo el campo temático que nosotros elegimos trabajar, que es el de los migrantes, refugiados, bueno, mixturados. Hacemos un ejercicio de mixturación, de hibridación, de todos estos campos en los cuales te estuve hablando, para componer una pieza que pareciera que está hablando de la pintura de Rembrandt, pero que al final del día te va a terminar hablando de la problemática de las personas migrantes. Entonces es como vamos construyendo de alguna forma una trampa, un engaño. Parece que vamos hacia acá, que el discurso viene para acá, pero que de pronto se empieza a quebrar, se empieza a fracturar y empieza a hablar de otras cosas. No queremos contar una crónica tal cual es, porque el teatro no tiene que ser un espejo de la realidad, sino que tiene que ser un espejo roto de la realidad. O sea, tiene que mostrar los fragmentos de la realidad. Esos fragmentos que el poder elige no mostrarlo. El poder de los medios de comunicación, los algoritmos en las redes sociales, aquellos que buscan no ser silenciados y buscan no verse. Así que bueno, un poco ahí hacemos esa dinámica que nos entretiene en nuestras clases y da estos resultados de tesis sobre cuerpos arrojados al vacío, que te la voy a pasar para que le digas. Sí, por favor. Y bueno, un poco para ir cerrando, pero no sé si en todo esto que haces, bueno, yo veo mucha investigación. Creo que aquí en Argentina veo que los creadores se dedican a investigar su trabajo, el trabajo de otros, como que tienen a documentar, claro. Por ejemplo, eso también para mí ha sido escuela, de decir, bueno, se hace un proceso pero también se documenta, y lo llevan luego a los libros, ¿no? Como lo he visto en contexto. TPA, no sé si me puedes hablar un poco de ese trabajo también, de un poco de contexto, de investigación que hacen, ¿no? ¿Cómo eso nutre también esto y viceversa? Claro, bueno, primero, para mí la tarea de pensar la práctica y de pensar la propia práctica es fundamental. Si no, un poco queda uno desanclado y pareciera que, bueno, las cosas ocurren por la propia naturaleza y no porque hubo algo previo. Más allá del talento que cada cual pueda tener y la creatividad que cada cual pueda tener, uno tiene que reconocer qué herramientas está utilizando, cómo las está utilizando y qué procesos atraviesan a esa creación. Siento que esto del pensar la práctica hacedora, artística, con Contexto TPA, un grupo que tenemos con Gabriel Penner y María Paula Company ya hace 10 años, la provocamos bastante en el ejercicio de la investigación, porque Contexto TPA es trabajo e investigación de la praxis escénica. Ese es el leitmotiv de nuestro grupo. Y lo que hacemos es ponernos en reunión, en contacto con artistas multidisciplinares de distintos puntos de Latinoamérica y de Europa, sobre todo Latinoamérica y la habla hispana, por supuesto, y a pensar a través de los congresos internacionales que organizamos distintos ejes provocadores que nos hagan reflexionar y compartir herramientas, recursos, síntomas, dificultades a la hora de componer una pieza performática, componer un ensayo. Entonces, la idea es ir gestando estos encuentros que prácticamente, salvo en la pandemia, siempre fueron presenciales, de estado de convivencia. Vos has venido a mostrar tu trabajo, también a contar
desmontar tu trabajo, hacer un desmontaje sobre él, y que luego tenemos la suerte de editarlos, bueno, ahora está un poco de editarlos en los libros, y que quede ahí una huella documental de ese trabajo, que luego el libro tiene la riqueza del poder viajar, del poder ir a otros lugares, esta idea también de una dramaturgia del sur compartida. Entonces en un libro de pronto viajan 15 artistas de distintas nacionalidades, distintos territorios, y te llega ese texto o ese ensayo, lo lees, lo pones a trabajar, se pone en diálogo, empieza a crecer. Así que bueno, nos hemos enfocado en eso, y hemos también editado dramaturgias en general. Hemos editado un libro muy rico que es Contexto en Obra, cartografías de la resistencia. Entonces ahí tenemos teatro de Bolivia, de Brasil, de México, de Argentina por supuesto, de Ecuador. Otro libro como fue Contexto en 24, donde planteamos en un único libro reunir las 24 dramaturgias de los 24 territorios argentinos. No había un libro así. Claro, y fue repensado porque aparte no sigue como un lineamiento geográfico real, sino que es un repensar también la geografía. Entonces juega un poco con eso, y hay autores y autoras excelentes que integran ese libro, y de pronto el libro está en todo el país, y una persona que está en Chaco tiene textos de Buenos Aires, tiene textos de Tierra del Fuego, de Misiones, y nosotros tuvimos que abrimos una convocatoria, nos acercamos a los autores y autoras de ese territorio, dialogamos con ellos. Hay un trabajo ahí interesante, de mucha tesitud nuestra para que salga adelante. Así que sí, es muy importante el ejercicio de investigar, documentar, porque ayuda a que no sea solo una cosa efímera el teatro. Sí, también, bueno, no sé, acá, pienso ahorita en México, diálogos que he tenido con Karina, creo que la conoces, no me acuerdo, bueno, una compañera que estuvo en el FITI, en el teatrito, pero justo hablábamos de eso, ¿no? Tenemos que documentar también nuestro trabajo, a lo mejor incluso publicar obras de nuestros colegas, porque no vamos a ser publicadas, ¿no? A lo mejor en el caso de México por las editoriales oficiales, o va a ser difícil que alguien diga investigo tal cosa, ¿no? Entonces también tenemos como seguir creando esas redes de investigación, de colaboración, de difusión. Es que sí, es una huella, el libro es una huella, es un documento físico súper valioso, que de pronto entra a universidades, que de pronto entra en escuelas de teatro, que va a institutos culturales que se dedican a estudiar estos fenómenos. Habla del lugar, de vuelta, ¿no? Que es de que hablamos del territorio mucho, habla del lugar también, ¿no? Aparecen las múltiples identidades, es rico, es valioso. Nosotros siempre en los congresos elegimos un tema, ¿viste? Y todos giramos sobre ese tema, pero el tema nos reúne, y a su vez vamos a encontrar cómo se manifiesta ese tema, la identidad propia del lugar donde viene, la identidad de la persona, juega con todo eso, dialoga con todo eso. Así que bueno, nada, creo que es una tarea un poco anacrónica con los tiempos en los cuales vivimos, que parece que es todo disolución e individualismo y gueto de redes sociales, pero bueno, nada, ahí estamos aguantando. Eso, resistiendo. Resistiendo. Entonces, la dramaturgia del sur sería una resistencia también. Sí, una resistencia, totalmente. Que ojalá un día deje de ser también una resistencia, porque está bueno dejar también de ya no estar todo el tiempo. De todo el tiempo como eternamente resistiendo, pues si te resistís es porque hay una opresión permanente, y
ya son muchos décadas o siglos, sí, vas a la historia, es toda la historia misma resistiendo. Entonces decir, bueno, un día tiene que terminar esto. Sí. Un día se tiene que terminar. Escribir por el puro gusto. Claro, sí, derecho a la pereza. Sí. Es eso. También. De ver el sol. Sí. Así que bueno. Tomar el fresco. Alejandro, pues no sé si quieras agregar alguna otra cosa o No. que sientas que se vaya por ahí algo. Creo que estamos bien. ¿Estamos bien? Pues te agradezco mucho abrirme este espacio. Gracias, sí. Y sentarnos una mañanita a platicar. Hermoso, en el barrio de Almagro. En el barrio de Almagro. Junto al Manolo.